Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este 11 de octubre, día que juega la selección del Ecuador y todos a hacer fuerza para sacar esos 3 puntos en La Paz. Bueno, mucho se ha hablado de la salud pública, por cierto, en estos últimos años que tanto ha avanzado. Se ha hablado de la infraestructura, se ha hablado del talento humano, pero también se ha visibilizado algo que para mí es fundamental, que tiene que ver con la brecha de las especialidades en cuanto a talento humano en el tema de la salud pública. Para tratar sobre este punto, hemos invitado al doctor Fernando Cornejo, gerente técnico de Yashay y delegado principal de la Comisión Ocasional para Temas de Salud del Consejo de Educación Superior. Alguna vez tuve la oportunidad de conversar fuera de cámaras con el doctor Fernando Cornejo y le pregunté a qué se debía esta brecha y su respuesta fue prácticamente automática. Me dijo es a la falta de oferta académica. Les vuelvo entonces a preguntar, los saludo y le doy la bienvenida, doctor Cornejo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Usted en esa época, en esa conversación informal que tuvimos, me dijo que se debía a la falta de oferta académica. Ha pasado algún tiempo. ¿Hay algún correctivo de parte de las universidades para trabajar en las distintas especialidades que la salud pública necesita y requiere? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlos, y a todos los televidentes de Ecuador TV. Evidentemente, en los últimos años ha habido una corrección muy importante a partir de la implementación de la Ley Orgánica de Educación Superior. Hemos pasado a tener 8 programas de posgrado aprobados en el año 2008, a tener 31 programas de posgrado aprobados. Pero entendamos que esto es una herencia que hemos venido arrastrando desde hace 30 años aproximadamente y la brecha se ha ido acumulando cada vez más. Tomando en cuenta además que es una carrera, la de medicina y la de especialistas muy larga, que requiere grandes inversiones por parte de los médicos especialistas, de los futuros especialistas y grandes inversiones del Estado. Y a partir de esto necesitamos iniciar un gran pacto académico con las universidades, con los entes reguladores, que nos permitan ir trabajando para en un tiempo moderado o largo superar esta brecha. Doctor Cornejo, usted habla de iniciar el pacto académico. ¿Ya no se inició el pacto académico? Se ha empezado con procesos tan importantes como las reformas en el grado a partir es decir, en el pregrado a partir de la implementación de la LOES. Pasamos de 9 médicos por cada 10.000 habitantes, médicos generales, a 20 médicos por cada 10.000 habitantes. Pero el tema de los posgrados tiene mayores complejidades que pasan por implementar nuevas normativas, un nuevo reglamento de régimen académico que se aprobó recientemente en el Consejo de Educación Superior e ir implementando temas que son complejos, pero que han venido teniendo pues implementaciones paulatinas. Permítame preguntar por el origen. ¿Este es un tema cultural que ha generado esta brecha? Muchos estudiantes de medicina se gradúan y prefieren la especialidad estética que genera mucho más dinero y producto de eso se puede generar la brecha. Sí, pero también empezamos con un desorden en el cual antes los que ofrecían las especialidades eran los gremios. Un gremio ofreciendo formación académica. Eso era imposible. Las universidades recién a partir de la primera Ley Orgánica de Educación Superior, año 2008, empiezan a verse en la obligación de ofertar posgrados académicos. Y es a partir de ello en donde se empieza un trabajo que implica tener especialistas que den las clases, que implica traer a veces especialistas de afuera para que sean docentes, y esto generaba que muchas veces no hay esa oferta. Es decir, no había rectoría, pero por otro lado no había una sintonía de parte de los gremios, si son los gremios los que saben cuáles son las especialidades que hacen falta en el Ecuador. Pero recordemos que un gremio no es una institución académica. No, eso es evidente, ¿sí? Pero no había conciencia, eso es lo que visibiliza. No había conciencia y se ofertaba ¿qué? Lo que era más atractivo para el mercado. Como usted dice, Carlos, se ofertaba cirugía plástica, una especialidad muy importante, ojo, pero que probablemente no sea la que más se necesita en el país, u otras especialidades que estaban pues muy ligadas al mercado y no a la necesidad real del país. Ahora, usted me indica, ya el proceso está en camino, de 8 se ha pasado a 30 posgrados, si no me equivoco, me dijo, pero ¿qué tipo de posgrados son y cuáles son las deficiencias en términos de especialidades existentes en el Ecuador? Hay un trabajo muy importante que hemos iniciado con las universidades y el ente rector, el Ministerio de Salud, para determinar cuál es la brecha real, cuántos se necesitan, recordando que el Ministerio de Salud es el mayor empleador del país, 63% aproximadamente de los médicos trabajan en el Ministerio de Salud, para adicionalmente definir el perfil del médico general ecuatoriano y el perfil de cada especialista. A partir de ello, empezar un trabajo de incrementar exponencialmente el número de posgrados, pero con una regulación importante, es decir, posgrados de calidad y que tengan las especialistas que necesita el país. A ver, pero de acuerdo a los indicadores de
enfermedades y de morbilidad que tiene el país, me imagino que se aplica la política pública, se diseña y se implementa una política pública. De acuerdo a esos indicadores, ¿cuáles son las especialidades que requerimos? Fundamentalmente en este momento médicos de familia. ¿Qué es el médico de familia? Es un médico generalista con una formación más profunda que tiene la capacidad de estar en el subcentro de salud de primer nivel de atención, es decir, no en el hospital, sino en el centro más pequeño, ligado, cercano a las familias, que haga el seguimiento, que haga prevención fundamentalmente. El país necesita aproximadamente unos 4.000 médicos de familia, tomando en cuenta que, gracias a un esfuerzo que me parece realmente revolucionario, 8 universidades nacionales, públicas y privadas, y el Ministerio de Salud y los entes reguladores de educación superior ya están formando aproximadamente 600 en un esfuerzo muy importante que implicó becas y otro tipo de estímulos. Usted me habla de medicina preventiva prácticamente. Y esa medicina preventiva tiene que ver, me dice, con la familia. Yo voy más allá, tiene que ver con la comunidad, pero para aquello se requieren ingentes recursos económicos. En el momento donde estamos con problemas de liquidez por la coyuntura que ya todos conocemos, ¿cómo poder corregir eso y cómo poder apuntalar una estrategia de ese tipo en la salud pública? Todo lo contrario, cada dólar invertido en prevención te ahorra $10 en curación. Le pongo un ejemplo, Carlos. Por cada dólar que yo invierto para evitar una diabetes, evito que una persona tenga que tomar medicamentos de por vida, tenga que a veces tener temas muy graves como amputaciones de miembros y disminuir la productividad. Lo mismo en enfermedades que son muy comunes en nuestro medio, como la hipertensión arterial, como ligado a esto los síndromes metabólicos, es decir, el incremento de colesterol, de triglicéridos. Todo esto es prevenible, todo esto se previene con un trabajo en el día a día, con los ciudadanos, en educación, y el médico es muy importante ahí, en la comunidad, en el territorio, no solamente en el consultorio. En ese sentido, dos cosas. No discuto el impacto en términos de ahorro una vez en el escenario que ya tengamos los 4.000 médicos adicionales que se requiere como política de salud pública preventiva, ahí habrá un impacto de ahorro. Pero para tener esos 4.000 médicos, primero hay que formarlos, dos, hay que contratarlos y eso requiere recursos económicos. El Ministerio de Salud Pública o el organismo de salud pública, tanto porque la salud pública es una sola, tiene la salud pública del gobierno que maneja el gobierno central, la salud pública que gobierna, que maneja el tema de seguridad social es una sola, es decir, está preparado para poder invertir en esos 4.000 médicos en este momento. Completamente, el Ministerio de Salud hoy en día invierte aproximadamente el 50% de su presupuesto de vengado en talento humano. Y esto se trata simplemente de hacer una distribución adecuada de la inversión. Un ejemplo muy interesante ha sido lo que ha hecho la Seguridad Social de pasar de una medicina extremadamente hospitalaria a fortalecer sus dispensarios en el seguro urbano y también el seguro social campesino, y esto ya está dando resultados interesantes. Ahora, ahí tenemos otro problema, y otro problema es que todo el mundo quiere estar en zonas urbanas. Pero ¿qué pasa con las zonas rurales? Es decir, ¿qué estrategia se va a aplicar para incentivar a los médicos de familia que vayan a las zonas rurales? Este es un problema muy grave y, como usted dice, Carlos, un problema cultural también del médico. Todos queremos estar en la zona urbana y esto requiere de una carrera sanitaria que se ha venido discutiendo durante mucho tiempo, pero que requiere ser aplicada de aquí a futuro, requiere ser pensada. Tenemos un par de estudios comparativos. La carrera sanitaria que dé estímulos al médico que se va a trabajar en el campo, que dé estímulos al médico que se va a trabajar en provincias. Hay provincias que tienen una brecha mucho más grande que Pichincha, Guayas o Azuay, por ejemplo. Entonces, esto es parte de un gran diálogo nacional que implicará al Ministerio de Salud, que implicará a los gremios de la salud, que implicará a las universidades, para que desde la formación nos indiquen que no todo está en las ciudades centrales. ¿Qué rol deberían jugar los gobiernos autónomos descentralizados en el tema de la salud pública? Alguna vez escribí un artículo para allá del teléfono y decía que dejemos de hacer consultorios de colores en las ciudades, sobre todo en la época electoral. Ustedes han visto, los ciudadanos han visto, pues a lo largo de Quito y otras ciudades, pues unos consultorios pequeñitos en donde el ciudadano pasa, se toma la presión, probablemente no dé ningún resultado muy certero, porque si viene caminando le va a subir la presión, y que hacen una salud demagógica. Los gobiernos autónomos descentralizados tienen que trabajar en algo básico, que es saneamiento ambiental, alcantarillado, recolección de basura, en todo lo que implica lo que los ciudadanos no se enfermen.
y muchos de los GATS no están invirtiendo en ello. Y es fundamental que asuman su rol, el rol que le da el COTAD. Ok, pasemos a las otras especialidades. Usted me ha hablado de la medicina familiar, la medicina preventiva, la medicina comunitaria, pero ¿qué pasa con las otras medicinas, con las otras especialidades de medicina que tienen que ver también con la salud pública y que también hay deficiencias? Hemos llamado precisamente a ese gran pacto de las universidades en donde nosotros, desde el Estado, aprobaremos los posgrados necesarios, de calidad obviamente. Tenemos un nuevo reglamento de especialidades que nos permita tener, como cualquier país del primer mundo, un concurso nacional de médicos para que accedan todos a hacer especialidades, porque la brecha es muy grande. Necesitamos especialistas en emergencias y desastres, y se vio esto en el terremoto de abril. Necesitamos anestesiólogos, necesitamos cirujanos, necesitamos ginecobstetras, necesitamos neurocirujanos, necesitamos todas las especialidades. Por eso hay que ponerse las pilas entre las universidades, el sector y el sector regulador. Tenemos que empezar a generar ofertas. Si usted me dice que ya hay un proceso, ¿en qué tiempos estima usted, doctor Cornejo, y usted como miembro o delegado principal de la Comisión Ocasional para Temas de Salud en el Consejo de Educación Superior, ¿en qué tiempo estima cerrar la brecha? La brecha no se cerrará en menos de 5 años, pero hay que empezar hoy, porque además esos residentes, esos médicos que empiezan el día de hoy, empiezan ya a ejercer con tutoría, es decir, empiezan a trabajar con pacientes, porque ya son médicos que van a generar su especialidad. No podemos demorarnos más. Yo veo que usted pone especial énfasis en el tema de la medicina de la familia, en la medicina familiar. Pero igual la medicina familiar, más allá que tengamos un ejército de médicos y presencia en la comunidad, hay que tener una estrategia educativa para esa familia. Pero ¿qué pasa con el cambio generacional? Porque en el Ecuador es típico la mala alimentación, la mala nutrición, los malos hábitos, y tenemos los indicadores, mucha diabetes, hipertensión y otras enfermedades más. Sí, la encuesta en Sanud que hizo el Ministerio de Salud Pública hace un par de años es bastante dramática. Tenemos niños con obesidad, tenemos niños con desnutrición, es decir, tenemos los dos extremos, y ahí es fundamental el rol de articulación con el Ministerio de Educación, el rol con el sistema educativo en general. Es decir, no se entiende un proceso de salud sin la participación activa, sin esa participación que implica no solo cursitos de irle a enseñar. Pero doctor Cornejo, han pasado 10 años. O casi 10 años. Los indicadores han mejorado. O sea, vamos a articular con el Ministerio de Educación. Se ha articulado por parte del ente rector, sin embargo, culturalmente no se cambia en 10 años. Requerimos al menos una generación para tener resultados patentes y palpables. No, vuelvo a insistir, en el impacto estoy de acuerdo, pero en el tema del proceso, es decir, ¿ya hay una articulación con el Ministerio de Educación? Por supuesto, el Ministerio de Educación tiene en su currícula nutrición, tiene en su currícula temas ligados a la educación en cuanto a prevención. Sin embargo, esto debe fortalecerse involucrando a las familias, involucrando lo que el Ministerio ha implementado recientemente, los clubes, involucrando también actividades extracurriculares. Esto es algo que, si no hay un médico de familia en la comunidad, difícilmente el profesor lo puede lograr. Esto tiene que ver con el concepto de desarrollo comunitario, y le pregunto esto por lo siguiente. ¿En esta estrategia se contempla el tema de adicciones? Completamente. El tema adicciones es parte fundamental de la prevención. Es muy importante lo que ha hecho el Ministerio del Interior para prevenir el microtráfico, pero esta es una estrategia que se da cuando ya está insertado el microtráfico en la comunidad. Lo otro es empezar a trabajar con la familia como núcleo de la sociedad que debe trabajar directamente con sus chicos. Y ya para ir terminando, doctor Cornejo, a ver, hay temas, y voy a hablar por un interés particular que tengo, que tiene que ver el tema de las discapacidades también. Un tema importante de las discapacidades es el tema genético. Sin embargo, en el Ecuador, y de acuerdo a estudios del Banco Mundial, las investigaciones en Latinoamérica y el Caribe son mínimas en relación a otras regiones del mundo, desde la salud pública. ¿Cómo se piensa incentivar el tema de investigación en la ciencia y en la medicina para corregir enfermedades o problemas de carácter genético? Tuve el gusto de ser viceministro de Ciencia y Tecnología y creo que estamos en momentos de mucha producción científica en el Ecuador. Sin embargo, también creo que es importantísimo subirnos sobre los hombros de la cooperación internacional. Debe centrarse en el tema ciencia y tecnología, debemos trabajar con los organismos supranacionales, CELAC, UNASUR, porque tenemos los mismos problemas en varios países y empezamos a investigar de manera disgregada. El Consejo de Ciencia y Tecnología de la UNASUR, por ejemplo, tiene ya un par de investigaciones muy interesantes de alto impacto y debemos empezar a fortalecer esos procesos con UNASUR y con CELAC para solucionar problemas que son de todos.
Utopía. Realidad. Estamos trabajando ya con CELAC y UNASUR en tema muy prevalente probablemente, dengue, zika, malaria, y a partir de ello también hay que ampliar las investigaciones. Ojalá que así sea, porque si los países miembros de UNASUR ni siquiera aportan adecuadamente y oportunamente para el mantenimiento de un edificio, ¿cómo será para proyectos mucho más importantes que requieren más recursos económicos? Puedo decir que en ciencia y tecnología los países de UNASUR se han comprometido de una manera muy eficiente. Hemos tenido inversión y aporte eficiente y puntual. Usted me lleva a recordar aquella definición de fe que está en el nuevo Evangelio de las Sagradas Escrituras, que dice en el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que no se ve. Para eso está este recambio generacional. Sabemos hacerlo y podemos, a este proceso mantenerlo y mejorarlo. Bueno, buen viento y buena mar. Gracias, Doctor Carlos. Cornejo, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una brevísima pausa y tenemos ya la presencia del señor prefecto del gobierno provincial de Pichincha, Gustavo Baroja, con quien vamos a hablar sobre el rol de estos gobiernos a propósito de Hábitat 3.